Hola familia, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro estudio virtual del Evangelio de Juan. Hemos estado estudiando en las últimas dos sesiones acerca del encuentro entre Jesús y Nicodemo y hemos extraído perlas maravillosas para nuestra vida espiritual. Y en este día pues vamos a dar continuidad. Para todos aquellos que nos están tal vez escuchando hoy por primera vez, como es el caso de muchos de los que están conectados en esta reunión de Zoom, en nuestro canal de la iglesia en Living Stones Christian Church YouTube pueden encontrar una lista de reproducción que se llama Estudio Virtual del Evangelio de Juan y ahí están todas las secciones desde el prólogo Juan 1.1 hasta lo que llevamos en el día de hoy. Entonces pueden irlo escuchando y se pueden ir colocando al día. Para iniciar, yo los quiero invitar para que hagamos una oración y le pidamos a Dios que sea Él bendiciéndonos en este tiempo y llevándonos a que a través de la revelación del Espíritu Santo de Dios podamos entonces aprender mucho para nuestro crecimiento espiritual. Papito Dios, gracias te doy por esta nueva sesión que podemos tener con estas personas, Señor. Unas personas, Padre, que nos han estado acompañando, que han estado, Señor, mostrando esa hambre y esa sed por conocer, por aprender, por profundizar. Por eso hoy oramos al Espíritu Santo de Dios, aquel que es dador de toda sabiduría, aquel que tú nos has dejado, como nos dice en la palabra de Dios, para que nos ayude a que podamos entender y comprender todas las cosas que tú ya nos has dicho. Por eso hoy queremos pedirte, Espíritu Santo de Dios, que tú nos permitas no solamente ensanchar nuestro conocimiento y nuestras mentes, sino verdaderamente bajar todo a nuestro corazón, colocarlas en práctica y ser unos cristianos que no solamente estudian, sino que también practican lo que vamos aprendiendo y lo que tú, Espíritu Santo de Dios, nos vas enseñando a través de la palabra de Dios. Te alabamos y te bendecimos y nos quedamos en tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, vamos entonces en este día, vamos a arrancar nuevamente con lo que dice la palabra de Dios. Ya lo hemos leído, pero vamos a ubicarnos lo que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, a partir del versículo 1. Es un encuentro que tiene Nicodemo, ¿cierto?, con Jesús. Y yo quiero que recordar, ¿cierto?, lo que hemos estado estudiando. Dice la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está con Dios, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puedes hacer esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de la ley? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibimos nuestro testimonio, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Vamos entonces, en este día de hoy, nos vamos a centrar a partir del del versículo 11, porque ya hemos dejado claro en todas las anteriores sesiones hasta el versículo 10. Entonces, para nosotros recapitular un poco, necesitamos recordar que esta conversación que ha tenido Jesús con Nicodemo es para que usted y yo, de entender que para que usted y yo poder ser salvos, necesitamos un nuevo nacimiento. Necesitamos nosotros entonces, Jesús le ha dicho a Nicodemo que necesita recibir vida espiritual.
y que esto solamente puede hacerlo Dios. No está en nuestras manos, no es en nuestras fuerzas, no es a través de la religión, no es a través de ritos. Esto hace parte de la soberanía divina de Dios, el de dar vida. Hemos dicho entonces que el Señor dice que para poder nosotros heredar el reino de los cielos necesitamos nacer de nuevo. Eso es como un resumen a grosso modo de lo que hemos visto hacia atrás. Hoy entonces vamos a hablar acerca de ese problema humano en torno a la revelación de Dios, en torno a lo que Dios habla y en este caso en torno a lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. Vamos a centrarnos entonces, como lo dije inicialmente, en los versículos 11 al 13, cuando Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Hemos terminado entonces, hemos terminado la enseñanza de las anteriores sesiones mostrando el problema de aquellos que como Nicodemo recibían una enseñanza como la del nuevo nacimiento y no podían aceptarla, no podían entenderla, no podía caber en su mente. ¿Por qué? Porque estaban en contra de todo lo que les habían enseñado, de todo lo que habían determinado en su mente y que le habían sembrado en cada uno de sus corazones, de las propias capacidades aún racionales. Por eso dijimos nosotros, cuando Jesús le dice que si él quiere heredar el reino de los cielos, si él quiere ver el reino de los cielos, les es necesario nacer de nuevo. Pero Nicodemo entonces le entra esto en reversa. Eso fue un bombazo, lo dijimos, que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, porque estaba en contra de lo que él había enseñado y lo que a él le habían enseñado. Recordemos que él es un maestro de Israel. Y esto es justo lo que nos puede estar pasando a nosotros. Hemos escuchado aquí en medio de nosotros testimonios de donde decimos que fuimos nosotros los que buscamos a Dios por un problema y decíamos, a ver, ¿por qué nos acercamos nosotros a Dios? Y dijimos, o sea, ¿fue que nosotros nos acercamos a Dios o Dios se acercó a nosotros? Y muchas veces tenemos erróneamente este concepto, tenemos equivocado este concepto, porque a veces creemos que somos nosotros los que buscamos a Dios y lo buscamos y muchas veces decimos, no, es que yo busqué a Dios por una enfermedad. Es que yo busqué a Dios porque tenía un problema financiero. Yo busqué a Dios porque tenía un problema familiar. Yo busqué a Dios porque tenía una adicción, ¿cierto? Y que Dios entonces respondió a esa búsqueda que nosotros hicimos. Y claramente lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo, lo que le está diciendo a Nicodemo es acerca del nuevo nacimiento, ¿sí? Y dijimos que para nosotros buscar de Jesús tenemos que nacer espiritualmente y que el nuevo nacimiento precede a la fe de conversión. Lo dijimos también en nuestras clases pasadas. Y claramente en la Biblia nos dice a nosotros que fue Él el que nos amó primero. Fue Él el que nos buscó a nosotros primero. Porque en Primera de Juan, en capítulo 4, en el versículo 19, la palabra de Dios dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Eso nos tiene que quedar claro y es un resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Ahora, el problema de Nicodemo no era de que Nicodemo no estuviera entendiendo, porque dijimos que para Nicodemo no era nuevo lo que Jesús le estaba diciendo. Eso de nacer de agua y de espíritu que leímos ahora y que lo estudiamos en las sesiones pasadas, porque para él, que era un maestro, que era un rabí también, que enseñaba al pueblo, él sabía que era nacer de agua y que era nacer de espíritu. Y para eso entonces vimos algunos versículos del profeta Zacarías, ¿cierto? Ezequiel, perdón, del discípulo de Ezequiel, donde decía de que él os lavará con agua y colocará un nuevo espíritu y quitará el corazón de piedra. Hablábamos acerca de esos versículos.
Y tampoco Nicodemo, dimos cuenta que no era un problema de entender, primero porque ya sabía que era nacer de agua y de espíritu, y tampoco era nuevo la analogía que Jesús estaba haciendo con respecto a lo del nacimiento, esa analogía de que así como nosotros para nacer físicamente, ¿cierto? No hicimos nada para el nacimiento espiritual, nosotros tampoco tenemos que hacer nada. Pero no se me alarme, vamos a seguir los nuevitos, vamos a seguir estudiando lo que estamos viendo. El problema de Nicodemo entonces el problema de Nicodemo es no creer en la palabra del que descendió del cielo. Si usted se va al versículo 12 de lo que estamos leyendo, del capítulo 3, el Señor le está diciendo a Nicodemo, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo vas a hacer si te digo yo las celestiales? Así que entonces el problema de Nicodemo es no creer en las palabras de aquel que descendió del cielo. Jesús aquí lo estaba confrontando en este versículo 12. Nicodemo, sí, usted tiene mucho conocimiento, pero usted no está creyendo en lo que yo le estoy diciendo. Y es más, en todo el conocimiento que usted tiene, hay muchas cosas que usted verdaderamente no ha podido ver, no ha podido conocer, porque bien lo dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así que entonces, aquí vamos a unir estos versículos que voy a decir a continuación a través de una contraposición o a través de un contraste. Nicodemo, y el primero es, Nicodemo no puede hacer nada para nacer espiritualmente. Lo dijimos en las charlas pasadas. Si no lo escuchó, vuelvo y les digo, vaya, véanlo en nuestro canal de YouTube. Ahí está la parte 1 y la parte 2 de este encuentro con Nicodemo. Entonces, ¿cómo unir esto? Nicodemo no puede hacer nada para nacer espiritualmente, pero ojo, Nicodemo es responsable por creer aquel que descendió del cielo. Lo estamos viendo en el versículo 12. Y aquí es donde se pone esto bueno. Pues ahí nosotros ya nos hemos preguntado, ¿cierto? ¿Cómo que no tenemos nada que hacer? Igual que Nicodemo se lo preguntó y se decía, ¿cómo así que yo no tengo nada que hacer? En paráfrasis de lo que estamos viendo en estos versículos 11 al 13, el Señor le está diciendo a Nicodemo lo siguiente. Nicodemo, ten por seguro que lo que he dicho es verdad. De cierto te digo, porque yo soy testigo directo de ello, pues yo soy el Mesías. Eso es lo que le está diciendo Jesús en este encuentro que está teniendo con Nicodemo. Es el Señor Jesús le habla a Nicodemo no como cualquier mortal. Él está hablando a Nicodemo como el Mesías prometido, porque él está diciendo, él se está dando en esta conversación el título de Hijo del hombre que desciende del cielo. Así lo vincula. Y si usted se va a este Hijo del hombre, si usted se va a Daniel 7 del 13 al 14, o te vas a Mateo 26 del 63 al 64, nos damos cuenta de cómo se vincula este término Hijo del hombre al Mesías. Pero Nicodemo entonces no acepta el mensaje que está trayendo el Mesías, no acepta el mensaje que Jesús le está revelando y le está diciendo. Nicodemo, tú viniste a preguntar cómo heredar el reino de los cielos, cómo puede usted ser salvo. Pues Jesús le está diciendo es necesario nacer de nuevo y tienes que creer lo que yo te estoy diciendo. Pero Nicodemo no quiere aceptar este mensaje que está trayendo Jesús. ¿Pero por qué? ¿Por qué Nicodemo no quiere aceptar, no puede aceptar? Por dos razones. Primero, por su religión. Porque su religión ya había definido un camino muy distinto al que Jesús le estaba revelando en este pasaje para poder ser salvo o para poder entrar en el reino de los cielos. ¿Y cuál era esa frase o lo que había ya definido? ¿Qué era lo que ya había definido? ¿Cuáles eran las acciones que ya había definido su religión? Su religión le decía que para él entrar al reino de los cielos era a través, primeramente, de ser judío y segundamente, cumplir a cabalidad
las obras de la ley. Pero si usted y yo somos conscientes, es imposible nosotros humanamente poder cumplir las leyes que el Señor mandó en el Pentateuco. Y otra de las razones del por qué Nicodemo no acepta el mensaje de Jesús es porque por su mismo razonamiento, por su mismo raciocinio, porque iba en contra a lo que Jesús estaba diciendo. Y Nicodemo se lo expresó, le dijo, ¿cómo puede un hombre entrar por segunda vez al vientre de una mujer? ¿Cierto? ¿Verdad que no? ¿Cómo puede? Es lo que se preguntaba Nicodemo. Nicodemo lo único que decía es, después de hablar con Jesús, es cómo puede entrar. Entonces, el problema de Nicodemo era que no creía en las palabras de Jesús. El problema de Nicodemo era que no quería creer en Jesucristo, en lo que él estaba diciendo. Podía, en las palabras que él usó, él podía aceptar a Jesús como un rabí, como un maestro, pero él no podía aceptar a Jesús como el Mesías, como el enviado. Así que si usted y yo somos conscientes, podemos resumir en dos cosas el problema de Nicodemo. El primero era que el problema que tenía Nicodemo en poder entender era, Nicodemo, usted no es responsable de nacer de nuevo. Y segundo, usted sí es responsable de creer en Jesucristo. El Mesías, Jesucristo, venía a enseñar. El Mesías venía a enseñar y a completar la plenitud de la revelación de Dios. Pues en esos días, dice la palabra de Dios, nos habla a través del Hijo. Dice la palabra de Dios. Si usted y yo vamos a Juan 14, del versículo 8 y 9, dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Tenemos que quedar claro que para conocer al Padre, solo nos basta con conocer a Jesús. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a Felipe en esta conversación. Y si usted y yo nos vamos a Hebreos 1, del 1 al 2, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es Jesús entonces, familia, con la ayuda del Espíritu Santo en nosotros, que en los postreros días nos revela las cosas del Padre. Solamente entonces debemos de entender que Jesús vino a enseñar, a completar la plenitud de la revelación de Dios a cada uno de nosotros. Continuemos. Jesús entonces empieza a finalizar esta conversación con Nicodemo, diciéndole, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si dijere las celestiales? ¿Sabes qué muestra la incredulidad en las personas? La incredulidad muestra un orgullo que muchas veces es un orgullo, a veces, por decirlo así, perdóname la expresión, un orgullo ridículo, porque quiere saber lo que en su naturaleza no tiene la capacidad de conocer naturalmente. ¿Por qué las personas no creen? Por esta razón, porque su orgullo no los deja, porque como en sus mentes no logran entender, en su naturaleza no alcanzan a comprender lo que la revelación de Dios no tiene la capacidad de conocerlo naturalmente, entonces inmediatamente lo desechan. Inmediatamente dice, no existe, no creo. Por ejemplo, la concepción de María, ¿sí? ¿Cómo entender que fue el Espíritu Santo y no fue que fue María con José que se acostó para poder engendrar a Jesús? ¿Cómo entender eso? Entonces, si tu mente no te da para entender eso, ¿usted qué dice? Eso es mentiras. Ella se tuvo que haber acostado. Entonces, no creemos.
Entonces es por el orgullo de como yo no lo puedo, ¿sí? Entender. Por eso muchas personas dicen, si la ciencia no me lo ratifica, yo no lo creo, ¿sí? Tuve una persona muy cercana a mí que fácilmente, rápidamente me repetía estas palabras. Si la ciencia lo confirma, yo lo voy a creer. Entonces, ¿por qué hay incredulidad en las personas? Por orgullo. Y es un orgullo que viene a nuestras vidas porque no, en nuestra naturaleza no está la capacidad de conocer todo lo que Dios, de lo que Dios hace. Y reconozcamos también que muchas veces nosotros no creemos, es por no dar el brazo a torcer. Pues nos da muy duro reconocer que hemos vivido equivocados o que nuestra verdad está a una verdad a medias. Y en sí, esto es lo que le está pasando a Nicodemo, un hombre que era conocido como un docto de la ley y que el encontrarse con Jesús y toparse con esas verdades, no era capaz de entenderlas, no era capaz de reconocer semejante verdad que le estaba topando. Muchas veces a nosotros, en nosotros han sembrado, ya han colocado, ya se ha preconcebido una forma de pensar y de ver la palabra de Dios. Pero muchas veces nos las han preconcebido erróneamente. Y muchas veces por querer ser fiel a eso que nos han enseñado, empezamos a desechar o no asumimos o no lo, ni siquiera lo tratamos de asimilar o de mirar a ver cuál es la posibilidad. Por eso yo mucho he dicho, no traguemos entero, no traguemos entero. Con Dios no podemos tragar entero. Debemos ir a la palabra de Dios, buscar, pedirle al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento para poder entender cada una de estas cosas. Así que entonces entendemos cuál es el problema de Nicodemo. El problema de Nicodemo es que él no es capaz de entender aquellas cosas que su mente no las percibe, o sea, no le caben en su mente. Su incredulidad con respecto a este misterio que Jesús le estaba revelando a su vida, hay incredulidad, él no entiende eso, él no entiende que para poder nacer de nuevo, él no tiene nada que hacer. Entonces, por eso, ¿qué hace él? La desecha. Y para los creyentes también debemos entender que el nuevo nacimiento, así como para Nicodemo, es un misterio. Y eso es lo que nosotros estamos enterándonos. Eso es lo que estamos estudiando. Sí, que la obra la hace es ¿quién? Dios, no nosotros. Nosotros respondemos a esa obra. Y eso es lo que ahora estamos tratando a partir de este versículo. Nicodemo es responsable de creer en Jesús. Entonces, debemos entender que esto también puede convertirse en nuestro problema, al igual que se convirtió para Nicodemo. Hay cosas en las escrituras, ¿cierto? En la revelación de Dios que están más allá de nosotros para entenderlas plenamente. Repito, para que nos quede muy clara, en las escrituras, en la revelación de Dios, que hay cosas que están más allá de nosotros para poderlas entender plenamente. ¿Es verdad o es mentira? Yo les pregunto a ustedes, ¿eso es verdad o es mentira? Yo espero que ustedes me digan que es verdad, porque si ustedes me dicen que eso es mentiras, entonces, si usted piensa que eso es mentira, yo le pido el favor. Es más, yo le ruego que usted me explique, por ejemplo, el misterio de la Trinidad. Le pido que me explique la naturaleza divina y humana del Señor Jesucristo. Eso no está en nuestras mentes. No somos capaces nosotros de desenmarañar semejante misterio. No está en nuestras mentes. No hay cómo explicar esto. Esto solo lo debemos nosotros, ¿qué? Creer. Mire lo que dice la palabra de Dios en la Escritura. Nos revela a nosotros que hay cosas que están más allá de nuestro raciocinio. Hay cosas que están más allá del conocimiento. Si usted se va a la palabra de Dios, a Isaías 55, del 8 al 9, vea lo que dice la palabra de Dios. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí lo que está diciendo el Señor es, hay cosas mucho más altas que las que ustedes tienen y no las pueden comprender. Los pensamientos de Dios son mucho más grandes que los nuestros y muchas veces no caben en nuestra mente. Y de paso,
viendo este versículo, yo les pido el favor que dejemos de usar este versículo solamente como los planes de prosperidad que Dios tiene para nosotros. Esto es descontextualizar este versículo. Muchas veces nosotros decimos, ay, ¿cuáles son los planes de prosperidad que Dios tiene para nuestra vida? Ay, la palabra de Dios dice que los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Así son los planes de Dios con respecto a mi vida laboral, económica. No lo descontextualicemos. Entonces, ¿qué caminos nos queda ante aquella cosa que nos son reveladas por parte de Dios, como la Trinidad, como el nuevo nacimiento, como la naturaleza divina de Jesucristo y muchas más, pero que nuestra mente no puede armonizar plenamente? No lo podemos armonizar usted y yo plenamente. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, ¿qué debemos hacer? Creer. Familia, creer. Y ese es lo más importante. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. Crea, Nicodemo. Nicodemo, crea. Y con respecto a esto, leamos el texto nuevamente que estamos estudiando hoy, del versículo 11 al 13. Pero no pensemos en Nicodemo. Pensemos en nosotros. Y dígase usted ahí, de cierto te digo, Mauricio, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Familia, solo aquel que descendió del cielo puede hablarnos de estas cosas celestiales que están únicamente en la mente del Padre. No está en ninguna otra mente. Y eso es lo que vino Jesús, a terminar de completar la revelación de Dios a nuestras vidas. Por eso dice la palabra de Dios que en estos postreros días Él nos habla a nosotros a través del Hijo. ¿Y cómo podemos nosotros entender lo que dice el Hijo? A través del Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros y mora en nosotros. Ahora, yo les pido el favor que se concentren en esto que les voy a decir. Es interesante que en la conversación de Nicodemo con Jesús, en nuestras Biblias, desde el versículo 1 al versículo 10, el tema sea, y lo dijimos en la primera sesión, el nacimiento. Hay como 8 veces en esos versículos. Sale el nacer, nacer, nacer de nuevo. Que para entrar al reino de Dios se debe nacer de nuevo, pero que este nacimiento es solo obra de Dios y el hombre no interviene en ella. Eso dice del versículo 1 al versículo 10. Pero hoy estamos comenzando a estudiar a partir del versículo 11 hasta el versículo 21, que a partir de estos versículos, que es el final de la conversación con Nicodemo, el énfasis es la responsabilidad de nosotros de creer en quién, en Jesús, en aquel que vino a revelarnos lo que Dios verdaderamente quiere que usted y yo entendamos. En otras palabras, podemos resumir todo lo que hemos visto en lo siguiente. Nicodemo, que lo dijimos en la primera sesión, que es el representante de lo mejor del hombre, de lo mejor de la sociedad en aquella época, un hombre de pensamiento cultural, religioso, político, era un hombre culto, era un hombre inteligente, era un maestro de la ley, pertenecía al Sanedrín, tiene todo a favor para ser salvo por obras, pero el Señor, ¿qué le está diciendo? Nicodemo, tú no tienes ninguna influencia en nacer espiritualmente. A mí no me importa cuánto conocimiento tengas en tu mente, cuán religioso y fiel seas a la palabra de Dios porque eres fariseo, cuánto importante usted sea en el Sanedrín que manejaba las cosas aún políticas allí en aquella época en Israel. Nicodemo, tú no tienes ninguna influencia en nacer espiritualmente. Dios escoge a quien le da vida espiritual de manera soberana, no por algo que vean los hombres, no por acciones, como lo vimos la semana pasada en el estudio. Nicodemo, tú eres responsable de creer en Jesús, en aquel que descendió del cielo como el Mesías. Eso entonces es, en otras palabras, como podemos resumir lo que hemos visto hasta este momento. ¿Cómo entonces? Acá hay algo muy importante. Acá hay dos verdades. ¿Cómo unimos estas verdades reveladas en la palabra de Dios? ¿Cuáles? La primera, que para nacer a la vida espiritual no depende del hombre, sino que es obra exclusiva de Dios.
desde el versículo 1 al versículo 10. Primera verdad. Segunda verdad, somos responsables de creer en Jesucristo. Versículo 11 al versículo 21. La respuesta entonces en cómo podemos unir estas dos verdades que nos está mostrando la escritura es, no se sabe. No hay cómo. No hay cómo nosotros podamos unir estas dos verdades, que es, entonces, son verdades en la palabra de Dios que se llaman verdades paralelas, que siempre encontramos en toda la escritura. Encontramos en un lado la soberanía de Dios en todo lo que acontece y en otro lado encontramos la responsabilidad humana de sus actos. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Vemos la soberanía de Dios en el proceso único del nuevo nacimiento y vemos la responsabilidad humana en Nicodemo de creer en Jesús, lo que él le está diciendo. Y para esto, para entender estas verdades paralelas que la encontramos en toda la palabra de Dios, voy a traer 3 ejemplos. Y el primer ejemplo que yo les voy a hablar es cuando Pedro habla acerca de la muerte de Jesús. Si usted se va a Hechos 2, 23, si usted se va a Hechos 2, 23, dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ¿qué estamos hablando ahí? Soberanía divina. Prendisteis y matasteis. ¿Qué estamos hablando aquí? Responsabilidad humana. Por manos de inicuos crucificándolo. Aquí en este versículo estamos viendo entonces dos verdades. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Soberanía de Dios con respecto a Jesús, que fue entregado, dice que por el por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios ya sabía lo que iba a pasar con Jesús, pero hay una responsabilidad humana, prendiste y mataste por manos de inicuos crucificándole. Dos verdades, ¿cierto? Que están ahí. Vámonos a un segundo ejemplo. Mateo 11, del 25 al 28. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo y aquel a quien el Hijo le quiere revelar. ¿Esto qué es? La soberanía de Dios. Mire lo que está en la segunda parte, versículo 28. Venid a mí, que es la responsabilidad humana, de ir a Él. Todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansada. Entonces, ¿cómo puede invitar, abiertamente a venir a Él si acaba de decirnos que Dios revela a quien Él quiere? Jesús nos llama, nos invita a venir. Nuestra responsabilidad es aceptar ese llamado para que Él entonces, al lado de Jesús, podamos entender, podamos recibir la revelación que viene de Dios a través de Jesucristo. Entonces, ¿cómo entonces lo puede invitar abiertamente? No lo sabemos. Como en un lado dice que si Dios revela a quien quiere, pero luego Él los termina invitando. Son dos verdades que siempre están allí en la Escritura y que no hay cómo unirlas. Se llaman verdades paralelas. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana son esas verdades. El tercer ejemplo está en Filipenses 2, del 12 al 13, y dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. ¿De qué estamos hablando acá? Responsabilidad humana. Y dice el 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, su buena voluntad, soberanía divina. Tremendo estos pasajes, tremendo. A mí me encanta este último versículo porque nos aclara a nosotros de lo que hemos venido hablando. Es nuestra responsabilidad, con base a lo que está diciendo acá Filipenses, es nuestra responsabilidad obedecer la voluntad de Dios, pero obedecemos porque Dios es el que nos da la capacidad de hacerlo. Hay una frase de Agustín de Hipona
que es muy famosa en una oración, que le decía, Señor, dámelo lo que tú pides y pídeme lo que tú quieras. Bien, que te resume lo que estamos hablando aquí. Entonces, nacer a Dios es un acto soberano a Dios y solo los que nacen espiritualmente pueden comprender las cosas espirituales. Lo leí ahora, 1 Corintios 2:14. Solamente los que nacen a Dios en el acto soberano de Dios, dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, que para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero el hombre es responsable de creer ¿quién? En Jesús. Son verdades entonces paralelas que están en toda la Escritura, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y sabe entonces qué ha sucedido cuando alguien ha tratado de armonizarlas, cuando ha tratado de quererlas entender en su raciocinio, o destruye una o destruye las dos. O se queda con la soberanía de Dios, o se queda con la responsabilidad humana, o las destruye a las dos. Debemos creer las dos en nuestro corazón. Debemos conocer la absoluta soberanía de Dios, porque la absoluta soberanía de Dios nos impulsa a nosotros a adorar a Dios con todo nuestro ser. Y la responsabilidad humana nos impulsa a una vida santa, a llevar el mensaje del evangelio a los demás. Eso es la responsabilidad humana, que nos lleva a nosotros a impulsarnos a querer vivir esa vida de santidad, a querer vivir esa vida de monte, a querer esa vida consagrada, a querer vivir esa vida apartada para Dios. No caigamos entonces en el mismo punto de lo que representaba Nicodemo. Una preconcepción en su mente que anulaba la revelación de la Escritura. Y ojo con esto, porque yo sé que muchos de nosotros nos puede pasar que tenemos ya cosas preconcebidas en nuestra mente que nos han sembrado, lo dije yo al principio, pero debemos dejar que el Espíritu Santo nos enseñe. Boguemos mar adentro, profundicémonos con el Señor, entremos a conocer las verdades que están en la palabra de Dios. Por eso, para poder conocer la voluntad de Dios, la cual es agradable, la cual es perfecta y agradable, nosotros entonces debemos hacer lo que dice Romanos 12:2, que es renovar nuestra mente para poder conocer la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Juan entonces 3, del 11 al 13, vuelve y dice, de cierto os digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio si os he dicho cosas terrenales y no creéis como creéis si os dijera las celestiales. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. En torno a nuestra relación entonces con Dios, la palabra clave de la cual tenemos que aprender en este día es creer en Jesús. Tener fe en Jesucristo, el Mesías enviado por Dios. Porque recuerden, Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y ojo con estos datos. Nosotros, en torno a nuestra relación con Dios, la palabra clave, dije, es creer en Jesús y tener fe. Porque todas las religiones se basan en testimonios humanos, ¿sí? Todas las religiones se basan en testimonios humanos. Por ejemplo, los escritos Vedas para los hindúes, para Buda, el Confucio, el Zoroastro, ¿sí? Todo esto se basa en testimonios humanos. Otros en testimonios de supuestas revelaciones de ángeles. Y por eso lo vemos ¿quién? En los mormones, en los musulmanes, ¿sí? Que son unas revelaciones de ángeles. Pero si usted y yo vamos a Gálatas 1:8, mira lo que dice Pablo, es muy claro. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Entonces, nosotros tenemos que creer en Jesucristo, tener fe en Jesucristo. La fe cristiana se basa en el testimonio de Dios hecho hombre, el verbo de Dios. Lo vivimos muy bien en Juan 1:14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. De allí que la fe cristiana sea
única en sus posiciones y detestada por los demás, que tienen un espíritu sincretista de querer incorporar la cultura a las cosas que Dios nos ha dicho, en el querer aplanar, suavizar lo que la palabra de Dios nos está revelando a nosotros. Todas las demás creencias alrededor del mundo basan su trascendencia en la vida, su salvación y en torno a quién, a qué el hombre puede hacer. Eso es lo que en las cuales se basan las otras, perdón, las otras creencias alrededor del mundo. Se basan en que soy yo el que puedo hacer cosas para la salvación. Yo soy el que puedo hacer, o en formulismos que el hombre pueda ejercer. Pero en esta entrevista con Nicodemo nos deja muy claro a nosotros que no es así. Miremos, para esto que estoy diciendo, miremos un contexto cultural muy normal para nosotros, que usted y yo lo conocemos, para que miremos que lo que yo le estoy diciendo no es mentiras, o lo que la palabra de Dios nos está diciendo, más bien, es esa la palabra correcta, lo que la palabra de Dios nos está diciendo no es mentiras. Vámonos a la iglesia de Roma, a la iglesia católica, ¿cierto? ¿Cuál es el camino que enseña la iglesia católica para poder encontrar la salvación? Sí, porque la iglesia se convierte como casi que una administradora de la salvación. ¿Y cómo es? Con los sacramentos. Mire, el bautismo, no más miremos el bautismo en los niños. Dicen que el bautismo quita la culpa del pecado y deja a la persona en estado de gracia para con Dios. Eso es lo que dice los sacramentos con respecto a la Iglesia Católica. Y dice que en el caminar de la vida, si usted peca, entonces usted tiene los sistemas penitenciarios que hará que de nuevo esté en cuentas con Dios y se pueda entonces acercar a Él. Y si usted muere y no en un estado de perfecta santidad, pues ahí está el purgatorio para que usted acabe de purificarse. Pero también hay que tener otra tranquilidad aún en este formulismo, y es de que si uno muere, pues ahí está la familia que puede pagar misas para poderlo sacar uno más rápido del purgatorio. Eso es lo que enseña la iglesia, ¿sí? Pero ¿qué es esto? Formulismos humanos que no están basados en la palabra de Dios, que nacieron de la ignorancia mística y del sincretismo de lo que era el cristianismo en aquella época con respecto a la cultura y el deseo también de lucro. De ahí es donde sale el protestantismo, cuando Martín Lutero se levanta y protesta con respecto a las ventas de indulgencias, ¿sí? Donde decía que usted podía comprar una indulgencia para la salvación. Sí, eso es otro tema. El que quiera, podemos hablar de eso en otro espacio. La fe cristiana se basa en creer en Jesucristo, el cual hizo todo por nosotros. Vamos a Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Imagínense. No hay plata, no hay formulismos, no hay nada. Esto es que gracia. Dice en Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esto entonces distingue la fe cristiana de las otras creencias. ¿Y esto es qué? ¿Cuál es lo que distingue? La gracia. La gracia que nosotros recibimos de parte de Dios. La gracia, la cual es un regalo que Dios nos da a nosotros, y esto nos va a llevar a nosotros que al entender esto debemos toda la gloria a Él, porque fue por gracia que usted y yo somos salvos, y no porque usted y yo hicimos algo o porque fuimos suficientemente buenos, sino porque Él lo decidió, porque Él nos amó primero a nosotros. Familia, sí que tenemos que decirle a Dios gracias. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias porque recordamos o aprendemos que somos salvos por medio de la fe, y que nos ha salvado no por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia que Él ha tenido con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Amén.
Los Amén. invito entonces a que oremos en esta noche, dándole gracias a Dios. Y si hay preguntas, lo podemos atender después de la oración. ¿Listo? Buen Dios, gracias yo te doy en este día, en este tiempo de estudio bíblico, Señor, de exponer tu palabra. Señor, permítenos que nuestra mente no sea el limitante para no poder comprender las cosas que tú nos quieres enseñar a través de Espíritu Santo. Permítenos, Señor, poder sacar todo lo erróneo que hemos aprendido para dejar que tú siembres en nosotros la verdad que trae tu Hijo a través de tu palabra. Bendito Dios, te doy gracias por la vida de todos los que están aquí conectados, por todos los que escucharán este audio, Señor, aún a través de los diferentes medios, para que tú les permitas, Señor, a entender que nosotros nos debemos someter a esa soberanía divina y que debemos entonces también nosotros entender que tenemos una responsabilidad en creer en aquel que nos ha llamado y nos ha apartado. Te doy gracias, Señor, y nos quedamos contigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, familia. De aquí a 8 días vamos a seguir desarrollando esto de la responsabilidad humana en el creer y vamos a empezar a ver qué otras cosas Jesús le dice a Nicodemo con respecto al creer, porque el que cree en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos, el que cree en su nombre les da la salvación y la vida eterna. Vamos a seguir desarrollando esto, listo, para que lo tengamos entonces en cuenta. Los esperamos entonces de aquí a 8 días.